A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, en una tarde lluviosa y gris, como dice el tango. Desde acá, desde el paralelo 35, iniciamos un nuevo capítulo, el número 20 de esta sexta temporada, de esto que hemos dado en llamar la hora global. Estamos, como ustedes ya saben, obviamente, porque nos han sintonizado en el 1170M de vuestro dial. Estamos en la tarde de Radio Mundo, en el estudio de Radio Mundo, tratando de analizar siempre algunos aspectos de las cosas que hacen a la realidad internacional. Muchas de ellas explican lo que siempre decimos que es, en una frase de mi amigo Leo Harari, este nuevo desorden mundial. Con nosotros, Ricardo Barbosa, a quien damos la bienvenida, como muchos jueves, aunque la semana pasada estuvo martes, haciendo referencia hoy, Ricardo, bueno, algo que también es interesante. Sí, buenas tardes, Gustavo, buenas tardes, audiencia. El jueves, una interesantísima charla de neutralidad, aunque a la gente le parece raro, los estados tratan de mantenerse, de posicionarse, pese a que, como dicen algunos, al estar en Naciones Unidas no existiría más la neutralidad, porque las Naciones Unidas habla de que hay que buscar la solución de los problemas, o sea, no puede uno quedarse neutral. Una excelente charla de Magdalena Vaz, compañera mía de generación, y así en este pequeño entradita, un primer saludo a una persona que de repente un día lo podemos traer acá para hablar, el doctor Marcos Guimaraes, capitán de fragata del Cuerpo de Aprovisionamiento de Administración, retirado de la Armada. O sea, la Armada está dividida en especialidades de los oficiales. Una parte se especializan en administración y logística. Él se especializó en logística, fue uno de los responsables cuando la Armada hizo una compra de helicópteros británicos, de traer todo el parque de repuestos, que es un caos. Pero aparte de eso, escribe novelas policiales. Qué interesante. Tiene un par de buenas novelas policiales basadas en algunos hechos reales que algunos conocemos, pero también se dedicó mucho a la logística. Hizo toda la parte teórica de la Tecnicatura Logística de la UTU. Hoy es grado 4 en la UTEC de Logística, y es magíster de la Unión Europea con mención de honor en Logística. Por eso te decía que un día lo podemos traer para hablar de logística. Tenemos planificado atacar la Organización Mundial de Comercio, hablar de la estructura de comercio en general, y dentro del comercio tenemos planificado también al dedicar algún programa para que los amigos tengan la idea de lo que implica las redes de transporte a nivel global. Lo complicado que es. No solo lo complicado, sino lo frágil que es. Claro, a ver. Lo frágil que es. Para tirar un titulito ahí para adelantar, los que saben logística me van a entender, es lo que se llama la logística de la última milla, que es el último tramito, por ejemplo, de repartir en los almacenes. ¿Qué llevo? ¿Ese gran camión cargado de bebidas o llevo una camionetita chiquita? Y después un saludo al Círculo Cultural Azotea, allá la gente de la Terraza de Edo que nos escuchan, que te mandan saludos, que este viernes van a tener una reunión, y el tema, mirá qué tema, ¿estamos lejos del fanatismo? Entonces, de 3 a 4, para los que vivan en Maldonado, Punta del Este, en la zona, que se acerquen. Y una infidencia para los escuchas: Gustavo el día lunes va a ser conferencista en el curso Estado Mayor Naval, le va a dar una charla sobre los medios, las relaciones internacionales, la geopolítica, cómo se desempeña eso en esa formación no solo profesional, sino cultural, que tiene que tener cualquier oficial de Armada. Todavía no se han arrepentido. No, ya es el segundo año, aviso. Vamos a estar, fuimos muy bien recibidos el año pasado. Bueno, amigos, ingresamos en lo que pretendemos hacer aquí, que esta tarde entender cómo funciona este planeta.
Y ya de entrada nomás, vamos a alguna de las imágenes que tenemos para ustedes. La primera le voy a pedir a Felipe Nadesi. Hacemos una introducción. Vamos a hablar de una palabrita que ustedes conocen. Conocen la palabrita. El tema es que más conocemos respecto a esto. Conocemos la utilización de esta palabrita en muchos discursos, acompañado de muchos números y de promesas que nos hacen soñar con un futuro brillante si hacemos esto o hacemos aquello. Pero queremos bajar a tierra el concepto de hidrovía. En particular las hidrovías que tienen que ver con nuestro país, que son básicamente dos, la del Paraná y la del Uruguay. No sé si se llama así, Ricardo, estoy muy atrevido hablando, pero teniendo en cuenta los ríos que llegan hasta nuestras cercanías, tendrían tratamientos similares, pero serían dos ríos diferentes, que tienen sus ecosistemas diferentes y que de alguna manera también tienen alrededor de ellos, como abejorros, una cohorte de políticos interesados diferentes. No hay duda. Técnicamente sería la hidrovía de la Cuenca del Plata, porque tanto el río Uruguay como el Paraná, que trae el Paraguay, desembocan en el río de la Plata. Hoy vamos a hablar de algo que, como dicen, los tiros pican cerca, nos afecta a veces sí, a veces no, porque estamos muy en la cola, que es la hidrovía Paraná-Paraguay, perdón. Y hay otra hidrovía que siempre se dejó de lado y este gobierno le hincó el diente porque entiende y entendió bien de que es una posibilidad para la salida de nuestros productos, que es la de la Laguna Merín, sí, que está enganchada a la Laguna de los Patos, allá arriba, allá. Sí, sí. Vamos a tocar un día para la gente que vive allá contra la frontera de Brasil. Tengo un conocido que tiene algún emprendimiento pequeño, pero ese emprendimiento le permite conectarse con mucha gente en 33, y me hacía referencia a que lo sorprendió que desde el punto de vista político, no solo uruguayo, también brasileño, ¿no? Se atendiera muy rápido ese tema, y ya están viendo algunas transformaciones desde el punto de vista de las comunicaciones bastante interesantes. Eso está muy bueno, y es bueno que está acá anclados en Montevideo. A veces no lo vemos, pero lo podemos ver. Montevideo céntricos. Sí, es tal cual. Pero te repito, sin conocerlo, puntualmente te repito el apoyo a lo que estás diciendo por esa conversación que tuve con esta persona, que me insiste mucho en el efecto positivo de eso en particular. Estamos en proceso de juntar información, entrevistar a algunas personas que están vinculadas al tema para tener la información y lo vamos a presentar. Pero volviendo al tema de la hidrovía, para los escuchas y para los que vean después, lo puedan ver por YouTube. Ahora tenemos una presentación de lo que es Sudamérica. Sí, volvemos, ahí está, ahí la tenemos de lo hoy. que es Sudamérica en el relieve, o sea, en la geografía, que como siempre hablamos, cuando hablamos de la geopolítica, la geografía es la gran dependiente. Si uno mira de arriba, hay tres grandes cuencas en Sudamérica. El Orinoco, que arranca allá arriba en el Caribe, que se mete adentro del continente y se engancha en algunos lugares con la otra, que es el Amazonas, que va paralela a la línea del Ecuador, y después abajo la entrada del Río de la Plata y como esos ramales que se van metiendo adentro del continente. Ahora, cuando vienen los españoles acá, el problema que tienen es que tanto el Orinoco como el Amazonas era selva. Siguen navegando hacia abajo porque no tenemos que olvidar que la búsqueda de ellos era del famoso dorado, o sea, ese lugar que se acumulaba oro y plata, como vos dijiste afuera de micrófono, periodo mercantilista, acumulación de metales, que eso era lo que valía, y cuando empiezan a bajar, con Solís, entra por el Río de la Plata, en esa época se hacía navegación costera, o sea que los barcos españoles en esa época navegaban no más de 2 kilómetros a la costa, 3 kilómetros, o sea, a vista de costa. Por eso son también un montón de naufragios. Cuando uno se va por la Rambla y baja un poco mar, ve a la altura de Punta Gorda esas piedras, ve más sobre Carrasco esas otras piedras. Bueno, si subía al mar eso no se veía y después se la terminaban llevando por delante, o en Castillos, Polonio, todo por esos lados. Bueno, la entrada al Río de la Plata, que la diferencia geográfica que tiene con otras entradas de ríos, es que uno no ve la costa del otro lado. La boca de la entrada del Río de la Plata, que es la más ancha del mundo, no dejaba ver el otro lado. Entonces, en el imaginario habían llegado al fin de la Tierra y estaban
doblando hacia la derecha, cayendo a estribor, para empezar a remontar, y cuando veían que se iban angostando, decían, bueno, acá encontramos lo que nos va a llevar a esa leyenda famosa que existía, Sí. y Solís lo que hace... No era el extremo sur de este continente nuevo. Después se dieron cuenta que no. Pero ante una visión militar, normalmente fundaban las ciudades adentro de los ríos, porque si venía algún enemigo, demoraba en llegar y podían preparar las defensas. Por eso se funda primero Asunción antes que Buenos Aires y que Montevideo. Claro. Buenos Aires se funda después, por lo que una vez hablamos acá, que cuando uno va a la costa argentina, y acá vamos a dar una explicación un poco técnica, como ustedes saben, la Tierra gira, para algunos no, pero para la mayoría gira. Los barros que vienen del Paraná, del Paraguay, Se recuestan sobre una orilla. por la rotación de la Tierra. Entonces nosotros tenemos playa de arena de piedra, del desgaste de la piedra, y nuestros hermanos enfrente tienen un barro y una acumulación de barro contra las costas que es endémica, que es el gran problema al día de hoy. Por eso los españoles fundan Buenos Aires primero que Montevideo, porque Montevideo, la bahía natural que tenemos, La hace muy accesible. Claro, llegaba cualquier barco, se metía, desembarcaba y te ocupaba el fuerte. En cambio, en Buenos Aires quedaba varado, tenía que bajar los botes, remar 5 o 6 horas para recién llegar a un lugar seco para después caminar hasta el fuerte. Entonces, eso es el proceso. Y a la derecha, nosotros trajimos un planito de los que fueron los virreinatos, incluido... En ese mismo plano, ahí está. En ese Ahí mismo los tenemos, plano, sí. el virreinato de Brasil y el virreinato del Río de la Plata. Nueva España, que fue el primero. Ahí está. Nueva Granada después. Exacto. El de Perú, que se concentró para sacar riquezas. Chile fue una capitanía, o sea, nivel más bajo, Sí, sí. porque no había nada, había montaña y poco y nada. Brasil, o sea, Portugal con Brasil. Y el Río de la Plata nace último, que en realidad nace hasta lo que es hoy la Pampa Argentina, al sur. De ahí para abajo no le importaba. Y nace último porque lo que se dieron cuenta los españoles era que no había lo que anhelaban, que era la riqueza de los minerales preciosos. Lo que se dio de casualidad con Hernandarias, viniendo de Paraguay, en el arroyo de las vacas, que trae ganado, lo larga y ese ganado se reproduce rápidamente. Y ahí le soluciona a la corona española cómo conseguir alimento para darle de comer a los que estaban buscando los minerales preciosos en Perú o los que estaban cultivando en el Caribe. Y pasamos a ser rápidamente, o sea, estoy hablando años muy aceleradamente, los famosos saladeros y todo lo que estaba vinculado a ese ganado que se había reproducido naturalmente y que pasó a ser el alimento de toda la zona de Perú. Y hay un detalle. En esa época existió lo que llamó las rutas de las mulas, que venían desde Perú hasta el puerto de Buenos Aires, que eran más de 1000 mulas. Traían por mula los minerales, porque lo consideraban que era más seguro traerlo por mula que traerlo navegando por los barcos. Que traerlo navegando. Exactamente. Te voy a irme echando algunas preguntitas en tu Poco saber. No, en tu rol de marino. Esos ríos antes eran muy navegables, pocos tocados por el ser humano. ¿Hoy esos ríos siguen siendo navegables o el porte de las embarcaciones y eso los ha hecho no tan atractivos o manejar un dragado necesario? ¿Siguen siendo ríos donde la naturaleza ayuda o son ríos donde el hombre tiene que trabajarlos? Mirá, no sé si me explica. No, te entiendo. Tuve la suerte, sí, porque la profesión naval me dio la oportunidad de navegar 3 ríos importantes: el Mekong, el Congo
y acá al Uruguay. Y un día, si puedo, con algún compañero mío que está navegando, voy a ver si me tiro y hago el Paraná-Paraguay para conocerlo. La palabra que se le pone al día de hoy te responde eso. Hidrovía. Es una vía gratuita porque no hay prácticamente que hacerle mantenimiento. Y hay lugares, a ver, los que viven contra el río Uruguay, saben que hay lugares que son bastante anchos. Es respetable. En el río Paraná hay lugares que tienen 3-4 kilómetros de ancho. Entonces, superficie de agua tenés. Como vos dijiste, a medida que evoluciona la tecnología, lo que se trata de hacer es cargar más para reducir los costos. Pero cargar más implica, para que la gente entienda, que el barco tenga más calado. Calado quiere decir que esté más metido abajo del agua. Sí, sí. La hidrovía, hay lugares que tiene 2 metros de profundidad y hay lugares como Nueva Palmira, que es un recodo, es como medio traído de los pelos, pero está ahí, que tiene casi 14 metros de profundidad. Entonces, la hidrovía hoy, yo te traje un comparativo de cargas. Por ejemplo, un camión promedio de 3 ejes, 25 toneladas pesa. Una barcaza, ahí está. Una barcaza de la hidrovía carga 60 camiones y puede navegar desde Bolivia hasta Nueva Palmira. Si vos querés meter un vagón de tren anda en las 50 toneladas, ahora que inauguramos el tren y todo eso, puede meter 30 vagones de tren. Y si vos querés meter una barcaza chica de 1.500 toneladas, podés armar convoys, grupos de hasta 16 barcazas. O sea, es como un puzzle que lo armás, que le metés un remolcador y lo vas llevando, donde ahí podés llevar 24.000 toneladas en un viaje, o 960 camiones de 3 ejes, o 480 vagones de tren. Hoy, eso es lo que pasa Sí, hoy. correcto. O sea, es escandaloso, podemos decir así, la diferencia entre el transporte fluvial y el transporte Lo hemos hablado varias veces. aéreo y terrestre. Ahora, mi pregunta es, me dijiste que en el Paraná hay lugares de un calado de 2 metros. De 2 metros. Sí. Pero ahí pasás con las mismas... ¿O eso es No. un problema? ¿Tenés que hacer un transporte de mercadería de una Eso es barcaza un a otra? problema. ¿Qué pasa? Estas 16 barcazas se empiezan a concentrar a partir de determinados puntos. Cuando vos empezás en Puerto Cáceres está en Brasil. Sí, ahora lo vamos a ver después de la tanda, pero quería tu palabra antes de ir a la tanda en el sentido de decir, bueno, la hidrovía no es decir, que es cierto, tenemos un gran desperdicio de tiempo en no utilizarla full, ¿de acuerdo? Pero quiere decir que tomamos la decisión y todos son camino de flores, o en realidad hay que hacer algún tipo de inversiones porque, por ejemplo, tiene esas dificultades. Claro, sería bueno anotarlas. La geografía manda, entonces vos de repente arrancás con 8 convoy de 2 barcazas, de poco peso. Cuando llegás a determinado punto que empezás a tener más profundidad, esas barcazas o las transportás de un lado al otro o las juntás y las cargas más. Ese poco calado estaba concentrado en el inicio. En el norte, sí. Viene el centro. O sea, después tenés un tramo bastante largo como calado. El presidente Mujica una vez dijo, a ver, la hidrovía, en Bolivia hay un cerro más grande que el Pan de Azúcar que es todo de minerales. Claro. Está todo eso para sacar. O sea, ahora después vamos a ver en números. Se hablaba de que para sacar todo lo que hay en el centro en minerales solo, no estamos hablando de gas ni petróleo, ni cereales, sí. Minerales. Que había que estar 10 años poniendo barcazas una pegada a la otra de acá hasta Bolivia. Para extraer todo eso. Para extraer todo eso, durante 10 años. Correcto. Para que vean el volumen de lo que estamos hablando. Pero esas inversiones en infraestructura, en mejorar ese calado, ese tipo de cosas, haría una hidrovía mucho más integral, transitable integralmente, y estaríamos hablando de una potencialidad comercial tremenda. Claro, pero ahí vos estás empezando a meter el dedo en la llave y revolverlo bien. Claro, así, es la idea.
Es la idea. Después de la tanda, amigos, seguimos tratando, como dice Ricardo, de meter el dedo en la llaga, viendo los pros y los contras de esta hidrovía y los detalles por los cuales funciona bien, funciona mal, funciona regular o directamente no funciona, o directamente estamos perdiendo el tiempo no haciendo que funcione. Ya volvemos en unos minutitos. Estamos aquí en La Hora Global. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Amigos, seguimos hincando en el diente a la hidrovía desde un aspecto bastante más general. No vamos a hablar de flujos comerciales, aunque sí vamos a hablar de tonelajes. No vamos a hablar de estrategias comerciales tampoco. Vamos a hablar de lo que siempre tratamos de hacer, es decir, el entorno geopolítico que nos marca un viento que a veces es a favor, a veces es en contra, a veces viene del este, a veces del oeste. Y bueno, tenemos que ir surfeando esas cosas. Ricardo, tenemos en la segunda imagen algo un poco más detallado. Yo te hacía la referencia de si era posible navegar de punta a punta. Vos me dijiste que depende de los calados, hay barcazas diferentes, supongo. Pero en el caso del Paraná estamos viniendo desde Paraguay y Bolivia, ¿no? A ver, estamos viniendo... Desde más arriba. No, si ponemos el 0 en Nueva Palmira, estamos viniendo de 3.442 kilómetros, o sea, sí. Estamos viendo de Puerto Cáceres a la altura de Bolivia, en territorio brasilero. Es como ir a Río de Janeiro y volver, y todavía nos falta un poco. Podemos recolectar todo lo que produzca el territorio paraguayo en el medio, porque lo partimos a la mitad, bajando, navegando. ¿Sabes cuál sería el símil a la gente que como siempre digo, ejercita la mente acá, que yo le digo el músculo? Sí. Cuando leíamos los libros de historia del Nilo. Claro. Del Nilo que desbordaba y dejaba zona fértil. Bueno, todo el río Paraguay y Paraná es zona fértil. La gran zona fértil es el sur argentino. Orilla sin pendiente, orilla plana que se expande. Claro, pero la posibilidad de todo el tema agropecuario es infinito en Decían de los egipcios que solo caminaban junto al río tirando semillas, y con eso bastaba. Bueno, algo un poco. Pero fíjate, pero algo de eso había. En la diapositiva que tenemos, que trae algunos datos y muestra a grosso modo, por ejemplo, en Itaipú, que está la represa, se había pensado hacer a casi 2.000 millones de dólares 5 esclusas para poder traer parte de los ramales del río que están al norte del Itaipú. Traer las cargas, incorporarlas en el río. Quedó en la nada. Pero la geografía manda. A veces, el problema que se da en la hidrovía son las bajantes, que llegan a ser tan grandes que un montón de estas chatas, que para que la gente entienda, cuando yo digo chata, estoy hablando de algo de 150 metros de largo. Sí, claro. Entre el fondo y la parte más alta son casi 3, 4 pisos y de un ancho de 25, 30 metros. ¿Qué calado tienen? ¿8 metros, 10 metros? No, 6 metros, 5 o 6 metros. Sí. Bueno, ese monstruo... Y si un día quieren ir a tomar mate a las cocheras Sarandí y verlos cuando llegan acá, se ven, sí, está bien. Ven el remolcador con las 16 chatas que traen, que descargan acá en parte y en parte la descargan en Nueva Palmira. Y si esa conexión de ríos en los orígenes no mejora o nivela un poco el tema del nivel del agua, no te lo gradúa un poco, es decir... Hubo un intento... Cuando hay seca o hay baja, en realidad se está alimentando algún otro río y hace que nunca baje del todo. En realidad... Porque en Europa se habla mucho de eso. En realidad hay una alternancia en los ríos. Cuando baja uno, crece el otro. Son sistemas comunicantes naturales. Las conexiones podrían ayudar. Se intentó hacer en los esteros de Iberá, que es en el norte, por la zona de Itaipú, por allá arriba. Se trató de hacer interconexiones, creo que no funcionaron. Porque la idea, en vez de tener altas y bajas, tener un punto medio estable todo el año. Pero no funcionó. Y ahora miramos esto al revés, esa imagen la vemos al revés. Tú hoy hablabas, al revés, en otro sentido estoy hablando, tú hablabas de Solís que se metía, de los españoles que se metían, de que después durante 300 años se metieron por allí los ingleses, ¿no? Es decir, las invasiones inglesas fueron simplemente un intento de tener un control político sobre la zona, pero el control económico lo tuvieron siempre.
romper el monopolio. Y la presencia económica la tuvieron siempre. Claro. Es decir, las grandes batallas para cerrar los circuitos, para cerrar, digamos, la aventura independentista argentina, en realidad terminaron dependiendo de flotas inglesas que estaban en el lugar y con que se terminaba negociando o combatiendo. A ver, Inglaterra, nadie puede discutir que la visión geopolítica que tenían los integrantes de los lugares de toma de decisión británicos tenían claro cuáles eran sus objetivos, no importara dónde estuvieran, en qué lugar del mundo. El Congreso de Viena, después de la derrota de Napoleón, una de las cosas que plantea es la libertad de los ríos internos que pasaran por varios países para llamarlos ríos internacionales, donde ahí no se pagaría peaje. ¿Quién salía favorecido? La flota británica. Sí, sí, sí. Entonces, si vos vas, por ejemplo, el río Congo, que estuve ahí, tenés de un margen Congo. Del otro margen, a la entrada, tenés Angola, un pedacito chiquito, y después viene Congo-Brazzaville. ¿Para qué hicieron eso? Para que el río sea internacional. Y que vos puedas navegar por el río Congo, por el borde del país, y ese río lleva hasta el centro del continente. Río de la Plata, acá, con nuestro amigo Ponsonville, si Uruguay, como se independiza en 1825, y adhiere a las Provincias Unidas del Río de la Plata, el Río de la Plata hubiera quedado como un río argentino. Interno. Vamos a no llamar argentino, no se llamaba Argentina, pero un río de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Exactamente. Que iba a tener la potestad de cobrar peaje, porque entrabas en un río interno de ellos, pero a su vez iba a tener el control de la desembocadura del Uruguay, iba a tener el control de la desembocadura del Paraná, que es la diapositiva que nosotros estábamos viendo, que muestra los ramales y afluentes sí, ahí se ven que abastecen al Uruguay, al Paraná y al Paraguay. Y como pueden ver, es esa planicie que existe en el sur que no existe en otro lado, porque al norte hay selva, hacia el este tenés los Andes y para abajo tenés desierto, que es el desierto argentino. Y en la hidrovía Paraná-Paraguay ahí tenemos algunos números de los que tú hacías referencia a los lugares de arranque y de cierre, digamos, desde Puerto Cáceres hasta el puerto de Nueva Palmira, son 3.400 kilómetros navegables. Opera volúmenes por encima de... Abran la imaginación. 100.000 millones de toneladas es el volumen que maneja. O sea que estamos hablando 100.000 millones, estamos hablando 100.000 billones, porque una tonelada son 1.000 kilos, tendremos que agarrarle 3 ceros. 90% cargas agroindustriales. Es una solución para una economía regional que sigue siendo agroindustrial. El 90% son flujos de contenedores y hay 20 millones de toneladas que se manejan a través de barcazas. Imagínate eso si lo quisieras sacar por tren. ¿Qué tamaño de tren? Imagínate si lo quisieras sacar con camiones. ¿Cuántos camiones necesitas y cuántas carreteras necesitas? ¿Y qué grosor de carretera? Para que no se te destruya. Uh-huh. Por eso, en cualquier lugar que hay un río, el río Mississippi absorbe 1/3 de la producción de los Estados Unidos en el centro. Y el mantenimiento del río Mississippi, que después lo íbamos a hablar, lo hace el ejército americano. Contrato que ahora logró con Paraguay. Para el mantenimiento de la hidrovía de la zona paraguaya, lo va a hacer, lo va a estudiar y lo va a planificar los ingenieros norteamericanos, debido a esa experiencia en el Mississippi. Sí, a eso me quería referir. Si vamos, Felipe, a la cuarta, que es una foto preciosa, pero además muy ilustrativa. Ahí tenemos buques cargando. Y mi pregunta, Ricardo, va desde la ignorancia, ¿no? Pero de gente que no está, como yo, en el detalle, hacia gente que navegó estos temas o que conoce gente que ha navegado esos temas. La continuidad de los puertos se va dando porque hay de haber presencia de negocios o mercadería o carga que hay que sacar de esa zona. Sí. Por lo tanto, si es una zona con muchas producciones... Es como le dicen ahora un gran hub. Heterogéneas, concentra. Si hay muchas producciones heterogéneas, habrá en esas zonas o un gran puerto o muchos pequeños puertos. Eso sucede a lo largo de todo el tramo. Sí. Ahora, mi pregunta es, apostamos a esta hidrovía. ¿No es muy relevante en este caso la infraestructura de manejo que tengan esos
puertos de las cargas? Es decir, ¿son puertos que están preparados para esto? Hay de ¿O todo. estamos en pañales en ese No, sentido? hay de todo. Porque de repente lanzamos, yo no quería, Ricardo, hacer de esto un tema, repetir los discursos políticos, ¿viste? No, O sea, no. vamos a las realidades. De repente estamos hablando de la hidrovía como una gran solución para muchas cosas. Los gobiernos destinan alguna legislación para que eso se facilite y nos encontramos con que carga que no puede ser transportada. ¿Puede pasar eso? Quiero ser realista. Sí, totalmente. Vos lo que mencionaste que los puertos de Puerto Cáceres, Morimbo, Mato Grande, Puerto Suárez, Corumbá, Ladario, Bahía Negra, Puerto Esperanza, Puerto Murtiño, Puerto Porá, Concepción, Asunción, Villeta, Formosa, Barranqueras, Corrientes, Reconquista, Santa Fe, Puerto General San Martín, San Lorenzo, Rosario, San Nicolás, Zárate, Campana, Buenos Aires y Nueva Palmira. Ya llegamos ahí está. Todos esos puertos tienen distintas infraestructuras de acuerdo a la necesidad en el área. Vos me decís, estamos al día. Lo que pasa que ahí empezamos con esa muletilla latinoamericana de la soberanía. Si vos vas al Rin o al Danubio, la lógica es de un puerto, de un río que pasa por la Unión Europea y que beneficia a todos de lo de la Unión Europea. Claro. Acá tenés la lógica de la soberanía. Entonces Paraguay atiende su tramo, Bolivia atiende su tramo, Brasil atiende su tramo, Argentina, que es el más grande, atiende su tramo, y nosotros atendemos la colita porque es Nueva Palmira. Es donde sería la concentración En el caso del Paraná. Claro, la concentración de cargas en Nueva Palmira, porque Nueva Palmira para el Río de la Plata, vos podés salir con 12, 13 metros de profundidad. O sea, cargar el barco casi completo. Sí. Nueva Palmira estaba al nivel de Montevideo en cuanto a Claro, sí. Pero hay varias empresas a nivel internacional que tienen sus puertos, porque en la década del 90, cuando estaba preparando esta charla, el decálogo menemista, lo que es privado, lo que es público tiene que ser privado. Entonces hubo un invento en la hidrovía que fue cobrar peaje. Uruguay no cobra peaje, por el Río de la Plata del Uruguay, cobra una tasa, porque la tasa te obliga a dar un servicio. En este caso, el servicio que da el Uruguay es los faros, el balizamiento, la búsqueda de rescate y el auxilio. Todo eso se paga en lo que se llama una tasa marítima, que se recauda a través de las agencias navieras que representan a los barcos. Que no son los servicios de puerto, propiamente dicho. Eso es aparte. Eso es aparte. Esto es para que vos entrás a aguas uruguayas y ya en el Chuy tenés un radiofaro, tenés la Isla de Flores, Santa María en La Paloma, la Paloma Santa María, Flores, todo Benito. Bueno, eso se financia a través de esa tasa. La Argentina inventó un peaje que te cobra $1.25 por tonelada cargada. Que es por tránsito nomás. ¿Y quién paga eso al final? Las exportaciones paraguayas. Sí, claro. Y las importaciones paraguayas, más las bolivianas y el pedacito de Brasil. Pero vos en la zona argentina tenés empresas de primer nivel internacional que tienen sus muelles propios. Y por la legislación que promulgó Argentina, la prefectura no puede revisar las bodegas de los barcos. Y después ahí terminamos otro problema. Garhan Hill y Bunge, americana, Dreyfus, francesa, Cofco, china, Clean Cars, suizo-británica, Aceitera General de Dieza y Vicentín. Todas esas son internacionales con una pata local, porque en la Argentina te obligan a tener una empresa local. Y en un territorio interno argentino. Claro. O sea, no estamos hablando en ese tramo de un soberanía río binacional. plena argentina. No, plena Argentina. El problema es que la soberanía plena argentina va de frente, y cuando hablemos de Río de la Plata lo vamos a hablar, con lo que sería el espíritu del Mercosur. O sea, facilitar vías de navegación, infraestructura. En lo que hablábamos fuera de micrófono, en economía son los juegos cooperativos, Sí. no juegos suma cero. Si yo gano es porque te saco a vos. Y lo que ha pasado, que es lo que ahora hay mucho en prensa, con el tema del narcotráfico y la hidrovía es la consecuencia del famoso Plan Colombia de 1990, que es la presión sobre Colombia de Estados Unidos, que frena mucha salida
y la droga colombiana y peruana empieza a venir, se junta con la boliviana, hacia el sur. entra en la hidrovía, y el fenómeno que se dio en la hidrovía, hay libros que hablan del tema del narcotráfico en la hidrovía, exclusivo como un tema específico. El problema es que el transporte de droga lo hacen pagando con droga. Entonces los grupos que transportan por la hidrovía tienen que salir a venderlo a la calle. Y ahí el caso más referencial hoy por hoy es la ciudad de Rosario. Sí, sí. El año pasado o hace 2 años, en uno de los barcos que venía de hidrovía, se capturó 16 toneladas de cocaína, que venía del Paraguay. Y fue de casualidad porque el barco quedó parado, porque teóricamente en toda la hidrovía no lo podían revisar las bodegas. Claro. Entonces, esto que vos empezaste a preguntar, la hidrovía es una gran autopista que, si vos querés aumentar esos volúmenes, históricamente siguen aumentando porque hay un dragado permanente. Son millones y millones de toneladas de arena que se saca. Pero la lógica es, si yo lo miro del lado cooperativo, tendría que estar Paraguay, Uruguay, Bolivia y Brasil financiando entre todos el dragado de la hidrovía, porque nos beneficia a todos. Claro. Y hoy es Argentina hace lo suyo, Paraguay hace lo suyo, Bolivia hace lo suyo, Brasil hace lo suyo, y nosotros hacemos lo nuestro, todavía con las peleas que se han dado hasta el gobierno pasado argentino, que si las chatas que venían del Paraguay entraban en el río Uruguay, si cruzaban para el lado uruguayo para ir a Nueva Palmira, tenían que pagar un impuesto. Pero si quedaban en el muelle de enfrente, el argentino, y hacían la consolidación de cargas ahí, no lo pagaban. Claro. Entonces, lo que hablamos la otra vez del Mercosur, el espíritu latinoamericano, te la debo. Claro. Volvemos ahora, Dale. cuando hagamos Río de la Plata, al final vamos a hablar del tema Buenos Aires-Montevideo, pero me interesa, para cerrar el tema de infraestructura, irme a la otra hidrovía. En el caso del Uruguay, es un río binacional, no estamos hablando de algo interno donde Argentina puede hacer todo lo que hizo en el Paraná. Allí se supone que hay, corregime si no, una especie de, en teoría, competencia entre puertos de una ribera y de otra, si uno mira el mapa, pero ahí empieza a jugar, pienso yo, lo que tú decías, de que las cosas son diferentes. Vamos a hacer una introducción O sea, hay más puertos argentinos, más puertos uruguayos. y les vamos a prometer un esfuerzo y vamos a trabajar para conseguir información para hablar de la hidrovía que es el río Uruguay, que nace allá arriba en Brasil. Sí. El Tratado del Río Uruguay es de 1960-61. El río Uruguay nunca tuvo volúmenes de carga importantes. ¿Por qué? Porque vos tenés arriba, que si agarrás y mirás hacia el oeste, tenés el puerto de Porto Alegre. Sí. Entonces sale la carga para allá. Pero también, acá en el Uruguay, como dicen, cuando se hicieron las vías del tren, cuando después se hacen las carreteras, el Valle hace las carreteras para competir con el tren, no para ser complementarios. No, es un abanico, incluso los números de ruta están así, 1, 2, 3, Claro, 4. pero aparte vos ibas en la ruta y tenías el tren al lado, Claro. entonces era... Sí. Bueno, el problema que vos tenés, si vos mirás la infraestructura de las dos orillas del río Uruguay, Sí. es que tenés mucha infraestructura para camiones. ¿De ambos lados? De ambos lados. Ok. A ver, un delirio mío. Vos tenés el Río Negro en el Uruguay. Uh-huh. El Río Negro podría tener muchos mini puertos de concentración de carga. Y salir de fragmentos hacia abajo. Claro. Las lanchas de desembarco las haces en cualquier lugar, se fabrica una lancha de desembarco que tienen calados de 20 centímetros, una rampa, subís el ganado. Había una persona que había comprado una lancha de desembarco y en la isla, creo, del Zapatero, la usaba para llevar el ganado a la isla a pastar y después lo traía una lancha de desembarco vieja de la Segunda Guerra Mundial. Sí. O sea, nosotros no tenemos esa visión logística. En realidad es logística. Claro, totalmente. Es logística. Totalmente. Ese es el tema. No, mi pregunta era porque yo me imaginaba, con la decisión política de aprovechar la hidrovía, entre ellas la del Uruguay, me imaginaba haciendo un esfuerzo en la gobernanza de los dos países, prestando atención, como decías vos, a los impuestos, a las tasas, a los peajes, a todo lo que se les pueda ocurrir,
Y después que la realidad me mostrara que de repente sobre los márgenes del río Uruguay hay 10 puertos argentinos y 2 uruguayos. Entonces, allí las barcazas van a ir donde estén los puertos. Y habría en teoría una especie de competencia, pero por lo que me estás diciendo todo esto es un poco ciencia ficción, porque en realidad la carga no es mucha y los puertos que están trabajando son los que tiene que haber para la carga que hay. Pero aparte hay otra cosa. Vos estás diciendo competencia. Si tenemos esa lógica, estamos liquidados, porque si hay poco y todavía tenemos que pelearnos por lo poco, si fuera con la lógica de la visión de cooperativa, vos de repente... ¿Cómo se distribuirían los puertos en ese caso? Claro, pero de repente, Colón y Gualeguaychú tienen más poblaciones que nuestras ciudades, pero podrían empezar a bajar, cargan en Gualeguaychú, cruzan para enfrente, porque, cruzar para enfrente son 3, 4 kilómetros, cruzan para enfrente, completan carga, siguen para abajo, y después en Nueva Palmira largan todo. Pero esos procesos de integración, de visión cooperativa, es el problema que no tenemos. Sigo con la frase de Oppenheimer, que cuando vino a hacer Oppenheimer. Cuando vino a hacer McDonald's acá, decía que su desarrollo era mental, ¿no? Y bueno, me quedé con esa frase hace décadas, de esa frase, y me ha acompañado toda la vida. Hay mucho de eso. Vamos al final, Ricardo, al último bloque, 2 minutos y ya volvemos, y vamos a hablar de Río de la Plata y esa batalla histórica de puertos, a ver si sigue existiendo o a esta altura se transformó ya en un mito. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos, amigos, jueves 25 de abril del año 2024, estamos en 15 horas 52 minutos, se acerca el final de La Hora Global, se acerca el principio de Se hace tarde con Eduardo Rivero y la mejor música del mundo. Y Ricardo, estamos en esto de la hidrovía y llegamos al final del programa, pero también al final de la hidrovía. Nos encontramos con Buenos Aires, Nueva Palmira, más allá Montevideo. Hablaste de espíritu cooperativo, hablaste de Mercosur, hablaste de cómo deberían ser las cosas. También es cierto que deberían ser, como uno aspiraría que fueran. Deberían en nuestro sistema de valores ser las cosas. Tenemos en Argentina un gobierno que aparentemente se muestra un poco más cooperativo con nosotros, permitió el dragado del puerto, está todo bien. Es una diferencia, pero la vamos a ver profundamente en otro programa. Ese dragado a 14, y yo diría que después hay que seguir peleando hasta 16, es una diferencia ya. Pero ¿hasta dónde va la cooperación? Es decir, yo me pongo en el lugar argentino, así sea Milei, así sea quien sea el presidente, y yo puedo cooperar de forma de potenciar un puerto que en definitiva las condiciones geográficas siempre hicieron que fuera mejor que el mío, que era Montevideo. ¿Puedo hacer crecer eso de forma de inhabilitar mi propio puerto? No la veo, Ricardo. No, pero, pero titulares nomás, y después nos vamos. Que una persona tenga una visión cooperativa no quiere decir que las tengan todos. No podemos competir, ¿en qué sentido? La ciudad de Montevideo, su entorno, 1,5 millones de habitantes, 2 millones como máximo. No podemos competir con solo la ciudad de Buenos Aires, son 3 millones, y toda la provincia que son 20. Entonces, entiendo de que el cambio de opinión de nuestros hermanos argentinos se va a dar cuando vean los beneficios positivos. Claro. Porque tampoco son estúpidos. Si le va bien, o sea, si a nosotros nos va bien y por irnos bien a nosotros, a ellos también les va bien, supongo yo, a no ser que sean unas mentes muy obtusas, como he visto algunos mensajes que me han En algunos momentos históricos de Argentina las hubo. Te voy a contar algo muy cortito porque ya nos tenemos que ir. Sí. La población uruguaya, a principios del siglo XX, colaboró en la compra de los barcos para la Armada, el famoso crucero Uruguay que se mandó a hacer en Alemania. Sí, eso lo sabía. ¿Me lo contaste tú o otra persona? Creo que te lo conté yo. ¿Pero por qué? Y se compró otro, el crucero Dogali, que estaba en la vuelta en uno italiano, que vino acá, estaba a la venta y se compró. Bueno, ¿por qué la gente ponía plata para comprar los barcos?
porque los barcos argentinos se paseaban por delante de la costa, los barcos de guerra argentinos. Y la gente decía, ¿y esto qué pasa? En la lógica argentina, que para muchos ya quedó atrás, pero para algunos sobrevive, que es que la soberanía del Río de la Plata para los argentinos, y lo vamos a tratar en el próximo programa, empieza cuando uno se moja los pies en la playa nuestra. Sí, ellos tienen el límite acá. Línea seca, costa seca. Correcto. Para otra semana vemos, o en otro momento vemos, ver, sí. seguimos siendo mejor puerto que el de ellos, naturalmente. Naturalmente. ¿Sí? Sí. Ok, o sea, en igualdad de condiciones nos iría mejor. Claro, ¿Sí o no? Sí. El problema es que el volumen grande de carga para que se abarate... Nace allá. Para llegar a la Argentina es muy complicado por todo lo que hablamos de la sedimentación. Ok, vemos la logística empañando ese tema. Ahí va. Tenemos un libro para recomendar. Otro gran libro, Adam Tooze, creo que se llama así, El diluvio... Adam Tooze. Alan Tooze, gracias. La Gran Guerra y la reconstrucción del orden mundial, que le gusta a Gustavo hablar de la reconstrucción, el orden mundial y todo eso, pero va de 1916 a 1931. No es que me guste, es necesario, Ricardo. Bueno. De la editorial Crítica, la pueden conseguir acá en Montevideo, lo pueden conseguir por Amazon, y lo que plantea este libro de casi son 800 hojas, es la visión que tenía Europa, o que trató de imponer Europa, después de terminada la Primera Guerra Mundial. Restablecer ese orden mundial, los viejos imperios, las nuevas democracias que iban naciendo, esa nueva Rusia, Unión Soviética, el agonizante Imperio Otomano. El agonizante Imperio Otomano, Francia, Gran Bretaña, China por el otro lado, Japón, y bueno, y acá esto vendría a ser el preámbulo del otro libro el del que estás leyendo, de Bretton Woods. Que fue otra reconfiguración del orden mundial. Exacto. Esta va del 1916 a 1931. O sea, no llega ni siquiera a la Segunda Guerra. Es decir, la arquitectura del mundo por Inglaterra y Francia, básicamente. En parte sí. ¿no? Sí. Y los problemas que se encontraban. Y cómo quisieron armar todo eso. Y cómo falló y terminó en la Segunda Guerra Mundial. Semana que viene, Ricardo, nos vamos a Asia. No vamos a decir por qué, pero nos vamos a Asia. Virtualmente, ojalá no fuéramos. Virtualmente, vamos a intentar ir igual. Hacemos un programita de allá, estaría bueno. Sí. Ahora, mucho curry. Como los dejamos amigos, porque vamos a estar como cada martes y cada jueves a las 15 horas aquí en el 1170M de vuestro dial. Y ya nos vamos, ya Roscar me dice andate, y ya nos fuimos. Chau, que viva la radio. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.